La operacionalización de los conceptos es un proceso que forma parte de la investigación social cuantitativa. Mediante el mismo se le seleccionan y establecen dimensiones y características que permiten especificar variables e indicadores. ¿Qué es una variable? Esta se refiere en una primera instancia a cosas que son susceptibles de ser modificadas, de variar, de cambiar en función de algún motivo determinado o indeterminado. Ahora, el término variable alude a las cosas de poca estabilidad, que en poco tiempo pueden tener fuertes alteraciones o que nunca adquieren una constancia. Muy frecuentemente sucede esto con el clima o con el humor de las personas o de una persona. Según cómo se midan, las variables podrán ser cualitativas o cuantitativas. Serán cualitativas aquellas que expresen características o cualidades diferentes y serán cuantitativas cuando expresen argumentos numéricos. Las variaciones cualitativas podrán ser clasificadas en ordinales y nominales. Las ordinales, la variable tomará valores ordenados respecto de la escala previamente establecida y la nominal son los valores de cada variable. Estos no pueden estar sujetos a un orden determinado. Las variaciones cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Las discretas presentan cortes en la escala de valores que se ha seleccionado y las continuas, estas pueden adquirir cualquier valor mientras se encuentre dentro de un intervalo de valores determinados. Ahora, según su influencia, las variables pueden clasificarse de una manera totalmente distinta, en variable independiente o variable dependiente. La independiente es el valor que tenga asignado la variable, no dependerá de una variable, se representa dentro del eje de abscisas. Y la dependiente, el valor de una variable dependerá exclusivamente de los valores que obtenga otras variables. Las variables dependientes e independientes. Las variables son símbolos que representan algún tipo de cantidad o factor indeterminado. O sea, puede variar, no es fijo. Es lo contrario en ese sentido a una constante. Cuando los símbolos matemáticos suelen representarse con letras X, Y, pero también pueden ser lógicos o de otra índole. Entre las variables independientes son aquellas que pueden tomar diversos valores numéricos o argumentos y generalmente se representan como X. Las variables independientes afectan directamente a las variables dependientes, generalmente Y. La diferencia entre unas y otras tiene que ver con que una depende de la otra y por lo tanto la relación entre ambas pueden usarse de manera controlada para estudiar el modo en que dicha dependencia se produce. O sea, pueden comprenderse como causa X y efecto Y, ya que la variable independiente está en manos del investigador, mientras que la otra no. Ahora, el proceso de la operacionalización de conceptos es un proceso lógico que va desde el enunciado del fenómeno más general y abstracto que estudia la investigación, la definición de los conceptos que incluye este fenómeno, la subdivisión de los conceptos más complejos en dimensiones, la definición de las variables y finalmente la búsqueda de los indicadores o correlatos empíricos de cada variable. Y por último se pueden elaborar los índices que permiten sintetizar los datos produciendo nueva información que explica o da significado a la realidad. Dentro de la operacionalización tenemos las dimensiones, los indicadores, las variables, las categorías, los conceptos mismos. Entonces, el principal objetivo de las investigaciones cuantitativas es medir de la forma más exacta la realidad. Esa medición es la explicación de un instrumento para contar o cuantificar de algún modo observaciones de la realidad.
En ciencias sociales debemos tener en cuenta que lo que medimos no son individuos o grupos sociales, sino unidades de análisis determinando características sociológicamente relevantes en estos, como actitudes, comportamientos, conductas, opiniones. Para eso el proceso de la medición se realiza básicamente a partir de la operacionalización. A través de este proceso pasamos de un concepto teórico que manejamos en el planteamiento de la investigación y que generalmente es muy difícil de medirlo en la realidad directamente, hasta un concepto empírico transformado por el investigador para poderlo medir en la realidad social. De acuerdo a esto, se puede plantear una medición cuantitativa en la cual debemos pasar de una serie de fases al proceso de la operacionalización. Dentro del proceso de la operacionalización de un concepto tenemos un fenómeno o el tema a estudiar. Dice, la influencia de hábitos de estudio en el rendimiento académico en estudiantes de segundo semestre de la especialización Métodos de Investigación de la Fundación Universitaria Claretiana. Tenemos la variable independiente, que son los hábitos de estudio. Tenemos la variable independiente, que son el rendimiento académico. En el presente ejemplo, la variable independiente son los hábitos de estudio, la misma que en el caso se trata de indagar cuáles son y cuál es la influencia en la variable dependiente, que en este caso es el rendimiento académico de los alumnos, ya que se presume que a medida que los hábitos de estudio también podría ser o variar el rendimiento académico de los estudiantes. Tenemos el concepto, la definición conceptual que dice Vicuña 1998. Define que un hábito de estudio es un patrón conductal aprendido que se presenta mecánicamente ante situaciones específicas, generalmente de tipo rutinario. Desde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar. Ahora, la definición operacional. Operacionalmente, la variable hábitos de estudio se enmarca en 4 dimensiones o atributos que hay que tener en cuenta para evaluar. El primero, ambiente de estudio. Segundo, la planificación del estudio. Tercero, métodos de estudio. Y por último, habilidades de lectura. Dentro de las dimensiones o atributos tenemos el primer punto, que es el ámbito de estudio. Esto se refiere a las condiciones del medio en el cual el alumno realiza el estudio, es decir, si estudia cómodamente. Está la definición. Los hábitos de estudio son los métodos y estrategias que acostumbra usar el estudiante para asimilar unidades de aprendizaje, su actitud para evitar distracciones, su atención al material específico y los esfuerzos que realiza a lo largo de todo proceso. Indicadores tenemos la luminosidad, la ventilación, la disponibilidad, el orden de las materias. Y como índice, pues tenemos siempre, a veces o nunca. Los ítems, está el lugar donde estudio tiene buena iluminación, el lugar donde estudio tiene buena ventilación, dispongo de una buena mesa, escritorio o equivalente para estudiar, mantengo ordenado el lugar donde estudio o tengo a mano todos los materiales que necesito para estudiar. La segunda dimensión o atributo, tenemos la planificación del estudio. Esta ayuda a determinar si el alumno organiza y divide su tiempo para cumplir con todas sus actividades extraescolares satisfactoriamente y además estudiar. Tenemos indicadores como la organización y los horarios. El índice siempre, a veces o nunca. Y los ítems, organizo mi estudio para que no interfiera con otras actividades. Establezco el tiempo para el estudio y el tiempo que voy a dedicarle a otras actividades mediante un horario. Tengo una hora fija para estudiar. Estudio los materiales del próximo portafolio. Divido el tiempo que debo dedicar al estudio. La otra dimensión es habilidades de lectura. Esta mide la facilidad que tiene el alumno para comprender un texto sin necesidad de leerlo varias veces, según Morales y Casani 2008. Como indicadores tenemos
define objetivos, comprensión lectora, memoria, análisis y orden mental. Los índices van a continuar siendo repetitivos, el siempre, a veces, nunca. Y tenemos 7 ítems. Uno de ellos defino o identifico claramente el objetivo de la lectura al abordar un texto, o busco comprender el sentido de la lectura. Si al día siguiente de mi lectura no necesito releer o recuerdo bien lo que leí, redacto comentarios a la lectura que realizo. Cuando tengo o que hacer un trabajo o responder un examen, leo detenidamente las instrucciones o suelo ordenar mentalmente el contenido de las preguntas o redacto preguntas para realizar la lectura. Tenemos el atributo de la motivación para el estudio. Esta analiza la postura y actitud del alumno frente al estudio según Tirado 2010. Tenemos indicadores como confianza, interés, investigación y comprensión. Los índices siempre, a veces, nunca. Y los ítems, confío en la capacidad para aprender, considero que lo que estudio se ajusta a mis intereses, hago frecuentemente preguntas para clarificar los contenidos, investigo para profundizar lo visto en clase o trato de entender lo que estudio aunque me sea difícil. Dentro de la variable dependiente tenemos el rendimiento académico. La definición conceptual, según Pizarro, 1985, el rendimiento académico es un indicador del éxito frente a las demandas de la formación docente, nivel de asimilación de conocimientos durante su proceso de aprendizaje en relación con los objetivos, logros y fines de la educación propuestos en el currículo y en el plan de estudios. Operacionalmente, la variable rendimiento académico está conformada por 4 dimensiones o atributos, podemos decir también. Primero, el logro destacado. Segundo, el logro previsto. Tercero, el logro en proceso. Y cuarto, el logro en inicio. La variable de rendimiento académico se medirá de los puntajes obtenidos en promedio de notas semestre académico. En esta matriz observamos el concepto de rendimiento académico, que en su definición dice que el nivel de asimilación de conocimientos durante su proceso de aprendizaje en relación con los objetivos, logros y fines de la educación propuestos en el currículo y en el plan de estudios. La dimensión son los logros, los indicadores excelente, bueno, regular, insuficiente y ya pues su índice de calificación 5 para excelente, 4 para bueno, 3 para regular, 2 y 1 para insuficiente. Espero que este video tutorial del concepto de operacionalización de los conceptos sea agradable. Muchas gracias.